Dice que terminamos el capítulo 6 y recuérdese que el capítulo 6 se convierte en un índice de casi todos los eventos de lo que la escritura nos va a decir. Luego después veremos cómo cada sello o cada operación que se abre en cada sello se dará en lo largo de la gran tribulación. Pero ahorita llegamos a los 144,000 sellados. 144,000 sellados que la escritura habla, que nos relata que será un tiempo donde los hijos de Israel serán llamados a una evangelización. Lo que no se sabe es si esta es una evangelización al mundo o es solo para el pueblo judío. Pero conociendo la trayectoria del pueblo judío, me parece que esta es la evangelización a todas las tribus de Israel que van a ser llamadas para este tiempo. Y vamos a ver cómo esto camina. Pero veamos, leamos, dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora, veamos esta parte importante. Antes de entrar a los 144,000. Es interesante que si notamos, va a haber un detenimiento de los vientos, o de los vientos, lo cual no dice cuánto tiempo será. Pero me fui a ver lo que produciría que el viento se detenga. Y lo que produciría sería una catástrofe. Si el viento se detuviera solamente por 24 horas, sería una catástrofe increíble. ¿Por qué? Porque los vientos mueven las nubes. Los vientos, dependiendo de la región, es la que mueven el polen también para que la tierra siga, la flora siga multiplicándose. Los vientos causan que ciertos lugares se mantengan en su hábitat o en su correspondiente estado. Y esto nos llama la atención que si estos vientos, que la escritura dice que van a ser detenidos, van a crear una situación climatológica catastrófica. ¿Se imaginan esos lugares donde está una temperatura altísima? ¿Se imagina esto en la región de Europa, que se detenga en el verano? En el verano se detengan los vientos cuando ahí los calores son intensos. Sería algo asesino prácticamente, sería pero alarmante. Y todo esto se va a dar en este proceso. Recuerde que los cambios climatológicos que hoy se están viendo ya es una señal, como lo veíamos ayer, de que esto va a acontecer. Los ángeles van a detener los vientos y lo que va a sufrir la humanidad va a ser terrible. ¿Cuánto tiempo? Hasta este momento no se sabe, no lo dice la escritura, pero van a ser detenidos. Ahora dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Diciendo, y oí el número de los sellados: 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, luego después viene una serie de sellos, de 12,000 de cada tribu. Pero es interesante que en este versículo tenemos que ver varias cosas. Una, la protección divina en tiempos de crisis. Por eso es de que los ministros del Evangelio, a quienes Dios ha apuntado ahorita para hacer una voz de alarma, de alerta, sonar la trompeta de Dios en estos tiempos, a través de su palabra, estamos hablando que no es el tiempo de alarmarnos. ¿Por qué? Porque aquí, en términos más caóticos, multiplico a la décima a los momentos que estamos leyendo en este caso. Dios tendrá el cuidado y marcará a sus escogidos. Cuanto más hoy en la gracia la iglesia está marcada y nosotros no necesitamos un sello de Dios
No necesitamos un sello, no necesitamos absolutamente nada que nos marquen desde el cielo, porque nosotros ya fuimos sellados y tenemos dos sellos sobre nuestras vidas. Tres sellos en particular. Primero, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, el glorioso Espíritu Santo que mora en nosotros. Y tercero, el sello de su amor sobre nuestras vidas. Tres sellos que la iglesia posee. Entonces, entrar en pánico en situaciones como estas es desacreditar la fidelidad de Dios. Pensar que una situación como esta me va a tocar a mí es desacreditar la fidelidad de Dios. Ahora, usted dirá, pero yo he oído de creyentes que han enfermado, que les ha dado el virus y han muerto. Pues se tenían un propósito por qué sucedió eso. Recordemos que en Dios todo existe un propósito. Ahora, yo no estoy diciendo que usted sea descuidado en no lavarse, en todo lo que las normativas gubernamentales se hablan, pero la realidad, la crisis de temor que algunos han adoptado es impropia, es desacreditar la fidelidad de Dios. ¿Acaso Dios no sabe guardar a los suyos? ¿Acaso Dios no sabe cómo proteger a su pueblo? Perdón, ¿será que Dios no sabe? Claro que sabe. Si a estos, antes de que ocurran todo lo que vendrá sobre la tierra, los detienen y le dicen, primero vamos a marcar a los 144,000, a los cuales no se les hará daño, no importando todas las crisis que van a venir acá, no se les hará daño. Así de sencillo. Entonces nosotros debemos de tener confianza y aprender a dar crédito al Señor de su fidelidad, de su amor, de su justicia, de su protección, porque este es el tiempo en el que nosotros vivimos. Ahora imagínense que si la iglesia nos tocara atravesar una situación como la de esta envergadura, es que habría una muerte del miedo, del pánico, que por cierto, muchos usando versículos del Apocalipsis malinterpretan todos los tiempos y han puesto temores impropios sobre los cristianos. Son temores inapropiados porque no están basados en lo que a nosotros nos corresponde vivir. Pero entonces, ¿será que Dios es fiel? Por favor, demos crédito a la fidelidad de Dios y aferrémonos a que Él conoce quiénes tienen el sello y todo lo que se va a mover sobre el mundo natural en la gran tribulación se va a manejar a través de niveles espirituales. Démonos cuenta que aquí hasta este momento usted no ve que el diablo hizo, que el diablo puso, no, aquí es la intervención divina y los sellos se abren en la presencia del Omnipotente, en el trono de la majestad, y de ahí salen todas las órdenes. Aquí no hay diablo, aquí no hay infierno, aquí no hay nada. Que tendrán una implicación en la gran tribulación, sí, pero no tienen ellos gobierno sobre eso. Pues tampoco usted le dé gobierno a nada en la vida, porque usted sabe que su vida está sellada por la sangre de Cristo, está sellada por el Espíritu Santo y está sellada por su inmenso amor. Como dice la Escritura en el Cantar de los Cantares, su signo sobre mí es amor, su marca sobre mí es amor. Perfecto. Ahora entramos a los 144,000. Esto ya se está dando, ¿okay? Ya se está dando, no en el aspecto de los sellos, pero sí en cómo Israel está retomando a todas sus tribus. Sus tribus están viniendo y de una manera sorprendente, por el ADN se puede descubrir de dónde son. Y esto es maravilloso, ¿eh? Se puede imaginar, porque la pregunta que en años atrás yo me hacía era, ¿cómo se podrá juntar a los judíos cuando realmente hoy todos están bajo el término judío? Pero realmente aquí no son judíos, porque los judíos deberían de ser simplemente de los descendientes de la tribu de Judá. Pero aquí son los israelitas que realmente son los que componen la nación israelita, son las 12 tribus. Conforme el avance que vamos dando, se encontraba, el otro día veía un documental al respecto del ADN, que en el ADN de los judíos hay una diferencia. Y por eso se puede saber quién es judío y no es judío. Ahora, hasta ahorita no sé
si ya descubrieron cómo identificar a cada quien por su tribu. Pero algo es interesante en medio de todo esto, que en Israel, que tuvimos el privilegio de estar hace unos meses atrás, en el mes de febrero, si algo los judíos hablan, nuestros guías, si algo decían es que Dios está llamando a los judíos y los va a sacar de donde sea, va a provocar situaciones inestables para ellos, para que entonces se muden a Israel, porque los judíos tienen que volver a Israel. Imagínense. Entonces, esto seguro que se va a dar. Ahora, la situación es que cuando encontramos los 144,000 sellados, ya nos venimos a encontrar con un principio que el apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos. Déjeme llevarlo. El apóstol Pablo dice que el momento preciso en que esto se va a otorgar, y por lo cual nosotros podemos afirmar que la iglesia no tendrá participación en la gran tribulación. Óigalo bien. Porque el apóstol Pablo dice, déjeme encontrarlo, dice que cuando entre la plenitud, esta es la palabra, la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Y eso lo dijo en Romanos. Leámoslo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, de acuerdo a Romanos 11:25 en adelante, nos explica de que la situación que le aconteció a Israel fue un endurecimiento en parte. ¿Y por qué dice en parte? Porque a pesar de que Dios puso un endurecimiento sobre ellos para salvar a todos los gentiles, no significa que no hay conversos judíos a Jesús. Hay cantidad de conversos. E inclusive, oyendo testimonios, ya se sabe que incluso antes en la Europa prácticamente judía, que era una cantidad de judíos antes de la Segunda Guerra Mundial, ya se hablaba del Mesías y ya se hablaba de las conversiones a Jesús. Es algo que la iglesia pues no ha estado tan presente en eso, pues claro, porque no hemos tenido la información o no teníamos los testimonios como hoy los podemos tener. Pero la realidad es de que Dios siempre ha estado salvando a los judíos, al pueblo israelita, a través de la salvación en Cristo Jesús. Ahora, dice el apóstol Pablo que el endurecimiento en parte es hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Y luego dice, Israel será salvo. Nótese que no se dice, entonces judíos serán salvos. No, Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora, viendo ese capítulo 7, nos encontramos ahora que aquí ya hay una visitación divina sobre el pueblo de Israel. Y viene Dios y escoge los 144,000 sellados, los cuales son judíos o israelitas, perdón, que según entendemos son llamados a hacer una evangelización mundial a todos los hijos de Israel. O sea, estos 144,000 prácticamente, hay una teoría también muy fuerte en esto, que son los 144,000 que van a entrar al milenio para restaurar a Israel. Óigase bien. Ahora, ellos y mujeres, porque recuerden que aquí hay solo hombres. Óigase, aquí hay solo varones en estos 144,000 sellados. Entonces, vemos que
Dios va, cuando actúe eso, la iglesia ya no está presente, porque entra la plenitud de los gentiles y la iglesia parte y Dios le abre la puerta a toda apertura a Israel para la salvación. Estos 144,000 son gente que son creyentes que están destinados para que en los tiempos de la masiva destrucción que Israel va a vivir, porque Israel en la gran tribulación, recuerde que está la guerra del Armagedón, que más allá la veremos, está la guerra, la batalla de Armagedón, habrá una provocación continua contra ellos. Muchos de los países en el entorno se levantarán, Turquía se va a levantar también contra ellos, apoyados por organizaciones fuertes. Déjeme contarle algo que me llamó la atención en este viaje que estuvimos en Israel. Nos decía nuestra guía, una mujer muy docta en la historia israelita, cuando uno está en la ciudad de Sión, porque la ciudad de Sión es un montículo que está abajo de lo que sería Jerusalén. Entonces, de donde está la ciudad de Sión, que es la ciudad de David, allí donde de donde construyó Salomón su palacio. Pero es interesante que Salomón, que tomó mujeres que no eran israelitas, a ellas les hizo sus casas fuera de Israel y los lugares de sus altares en una montaña que está relativamente lejana. Ahí está. Ahora, interesante que esa prácticamente es el monte de la idolatría, el monte de la ira divina. Ahí es donde se adoró a Baal, ahí es donde se adoró a Acera, ahí donde todos los que vinieron después de Salomón, donde Jezabel levantó su culto, de todo eso. Allí en esa montaña, que prácticamente es la montaña de la idolatría y de la ira divina, en ese lugar, ¿sabe qué me sorprendió? Que en esa misma montaña, en un tremendo edificio, está la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Y si usted ve la política de la ONU hacia Israel, es contraria, siempre está tirándole. A Israel siempre lo han juzgado de racista, lo han juzgado de que desea destruir a los palestinos. Y cuando uno vaya verdaderamente, usted se da cuenta de la diferencia. No es así. Pero lo sorprendente es que la ONU puso su sede central exactamente en el monte de la ira de Dios, en el lugar donde se construyeron los altares paganos del entonces, de los más grandes, porque había otros lugares también, y ahí está. Y esa política, que si oye un poco usted lo que sucede, va a ver que todos los medios de comunicación, bueno, un porcentaje alto de los medios de comunicación, siempre están diciendo todo lo que Israel le hace a los palestinos y al mundo árabe en el entorno. Lo cual, estando presente, usted se va a encontrar que en Israel hay cantidad de árabes que gozan de la ciudadanía israelita, que participan en la vida social de los judíos, pero la pasan re bien. Están en hospitales, están en los... en los, uh, en los restaurantes, en los hoteles. Hay una vida activa. Inclusive lo que hoy es Belén, que estuvimos ahí también, el guía, que no era un señor israelita, sino que era palestino, el palestino creyente, él mismo nos contó que antes de que Belén estuviera en las manos del gobierno palestino, había una comunidad cristiana inmensa. Cuando entra el PLO, que así se llama, ese partido que gobierna todo lo que es lo que es Palestina, hicieron que la mayor parte de cristianos huyeran del lugar, les tomaron sus habitaciones, sus casas, los sacaron del lugar. ¿Se puede imaginar? Pero eso no se habla. ¿Pero por qué digo esto? Porque esa política contraria a Israel es la que siempre va a provocar una crítica y va a traer un día va a activar la ira de las naciones para ir a pelear contra Israel. Eso es lo que estamos viendo acá.
Pero previo a eso, Dios ya marca a los hijos, a los hijos de Israel, y los declara para este mover nuevo de gloria que va a venir sobre la nación. Pero insisto, la iglesia, por lo tanto, no debería de estar ahí. Porque de acuerdo a Pablo, una vez entra la plenitud de los gentiles, se cierra la gracia, de acuerdo al libro de Zacarías, que Dios dice que Dios toma sus dos callados. Este versículo lo tenemos que volver a repetir porque son claves para entender estos tiempos que Dios trae a gracia. En el libro de Zacarías, Dios habla de esta gracia y lo dice así: de lo que Pablo dice, cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces Israel será salvo. Zacarías lo presenta de esta manera. Dice, dice, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño, y tomé para mí dos callados. Al uno le puse por nombre gracia y al otro ataduras. Y apacenté a las ovejas. Verso 11, el capítulo 11, verso 10. Tomé luego mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. O sea, el pacto de la gracia sí o sí va a ser quebrado. Entra la gran tribulación y la gracia no puede estar activa. ¿Por qué no puede estar activa? Porque si la gracia está activa, Dios está comprometido a tratarlos bajo el pacto o bajo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que por su sangre somos salvos y que Dios extenderá perdón. Pero aquí ya estamos en el día de la ira. Por tanto, la iglesia, viendo que Dios quebranta ese cayado que es la gracia, entonces la iglesia ya no participa de la gran tribulación, porque si participáramos de la gran tribulación estaríamos fuera del pacto de la gracia. Y recordemos que una vez se quebranta el pacto de la gracia, de acuerdo a Zacarías 11:10, que el pacto que Dios le puso por nombre gracia, lo va a quebrar, dice, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos de la tierra. Se va a romper. Entonces, al cerrarse el pacto con los gentiles, Israel es salvo. Y aquí, por eso es que la iglesia tiene la promesa de ser guardada de la gran tribulación o librada del día de la ira, porque el apóstol Pablo lo dice, que si nos miren, esto es hermoso cuando lo vemos, porque hay una tendencia a pretender poner un temor innecesario sobre los creyentes, porque el día de la ira Dios nos va a librar, nos hará salvos del día de la ira. Mire qué hermosa esta palabra, porque realmente esto va a ser glorioso, lo que Dios va a hacer en nuestros tiempos, pero glorioso. Porque si nosotros entendemos esta gracia de Dios, vamos a entrar en una dimensión hermosísima, mis amados. Déjenme encontrárselos. ¿Dónde lo tenemos? Por acá, por aquí ha de estar. Dice, en Apocalipsis dice, por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré de la ira venidera. Entonces Dios promete a la iglesia salvarnos de esto. No encuentro el pasaje de Pablo, pero se los tengo. Entonces Dios nos promete salvarnos de la ira venidera, porque la iglesia nos ha prometido que al quebrantar el pacto, la iglesia se tiene que ir, porque es el proceso para que Israel sea restaurado. Hoy si usted va a Israel, no crea que todos los israelitas, los que viven en la nación de Israel, son gente que cree y teme a Dios. Un porcentaje bastante alto son personas que no ni temen a Dios, no conocen a Dios, no conocen su palabra. Es una sociedad común, en otras palabras,
pero que Dios en su tiempo los hará volver para que todos sean salvos en Cristo Jesús. Porque ellos también serán salvos en Cristo Jesús. ¿Sabían ustedes que también los hijos de Israel van a ser salvos en Cristo Jesús? En otros términos que no están descritos a plenitud en la Escritura, pero van a ser salvos. Porque dice la Escritura que cuando ellos vean a Jesús, bueno, me adelantó un poco, me lo dejaremos para otro momento. Pero bien, vamos a Apocalipsis y dice la Escritura que estos 144,000 son los que son especialmente preparados para este tiempo. Pero mañana, esto no lo cité hoy porque es un tema bastante largo y no quería dejarlo a la mitad. Hay algo interesante en estas 12 tribus. Hay algo interesante que acontece y que quiero que analicemos juntos, porque de aquí vamos a sacar una teoría de quién, no quién como persona, pero sí de qué tribu vendrá el anticristo. Aquí hay alguien y hay un desglose de información que verdaderamente necesitamos prestarle atención, porque si lo hacemos vamos a entrar en una dimensión hermosísima, verdaderamente hermosa para nuestros días. Así que mis amados, hoy no me han dado sus preguntas, pero usted siempre puede mandar sus preguntas para que entonces podamos tener un tiempo de compartir y responder a sus inquietudes. Pero hoy le dejo con esto. ¿Será que la iglesia va a pasar la gran tribulación? De acuerdo a las Escrituras, cuando Dios dijo, y entrará a la plenitud de los gentiles y luego Israel será salvo. Zacarías dice, y quebrantaré mi pacto que concerté con todos los pueblos de la tierra. Entonces, la gran tribulación está determinada para manifestar la ira de Dios. Y le voy a explicar cuál es la ira de Dios en breve. Una es lo que han hecho con la iglesia, pero otra es qué es lo que han hecho con Israel. Y ahí es donde Mateo 24 entra también. Ahí hay unas claves lindas de lo que acontecerá en ese proceso, porque en este tiempo es el tiempo de juicio a las naciones. Y esto es fantástico entenderlo. Pero mientras tanto, alentémonos con estas palabras. No fuimos salvados para ira, fuimos salvados para misericordia. Y no viviremos la ruina que el mundo vivirá. Lo que hoy vivimos son señales que determinan, que simplemente nos determina que el fin está muy cerca, más de lo que nosotros pensamos. Así que aferrémonos al Señor, acreditemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, que Él sabrá cómo guardarnos de todo lo presente y de los días por venir. Su servidor, el apóstol Byron Quevedo, desde aquí de la ciudad de Montreal. Es un placer estar con ustedes. No hay preguntas hoy, perfecto. Preguntan quiénes son los 4 ángeles. Dicen, verdaderamente hasta ahorita no se sabe, no se describe, no se le da nombre. Y eso es también, gracias por la pregunta. Es interesante porque si usted se da cuenta, casi todo el mover angelical que hay acá no se le da nombre. No se le da nombre. Y es porque el énfasis está en prestar atención. Óigalo bien, prestar atención a lo que Dios está haciendo y poner nuestros ojos solamente en Jesús, en el Padre y en nuestro Señor Jesucristo y obviamente en el Espíritu Santo. Así que por eso es que no encontramos ninguna descripción de lo que acontece. En Apocalipsis vemos que aparece Miguel en el capítulo 12, verso 7, que lo vamos a ver más adelante, pero es el mismo Miguel que aparece en el libro de Daniel. Así que, y que es un príncipe que es uno de los responsables de guardar a Israel. Siempre ha sido el príncipe que los ha guardado en todo tiempo. Entonces, no encontramos en Apocalipsis, solamente en Daniel encontramos a Miguel y en Apocalipsis. Gabriel no lo encontramos, aunque sí lo encontramos en el libro de Daniel. Así que, ¿por qué la tribu de Efraín no es elegida?
Mañana lo vamos a ver porque la tribu de Efraín no es elegida. Recuerden que dejamos eso para mañana. Así que, bueno, esos detalles mañana lo vamos a traer. ¿Por qué Dios no trajo? Vamos, y voy a ver si es Efraín. Vamos a leerlo juntos, ¿ok? Así que mañana responderemos esta pregunta. Mis amados, le amo, le bendigo y es un día hermoso de Dios. Disfrútelo desde su ventana, disfrute la gracia del Señor y todo lo que Dios está haciendo para nuestra vida. Su servidor, el apóstol Byron Quevedo, desde la ciudad de Montreal, recordándole que nuestro Dios es todopoderoso, glorioso para hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Sépalo, Dios es glorioso. Dios es poderoso sobre su pueblo. Así que los dejo hasta el día de mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.